Acá ya le ven al, como le dije, Descartes fachero. Espero que más gente se haya sumado al baile, pero hoy por fin vamos a darle a nuestro amigo René Descartes. Ahora sí ya entramos en lo bueno. René Descartes es, junto con Francis Bacon, padre de la filosofía moderna. Si bien el Renacimiento fue una antesala, tuvimos a Bruno, le tuvimos a otros filósofos, el que inaugura francamente la filosofía moderna es Descartes. Fue el primer filósofo que se desprendió de lo medieval y parte de ese eje rector de la modernidad que vimos que es el individuo. Y a él le acompañó también Francis Bacon. Descartes fundó el racionalismo y Bacon fundó el empirismo, que son el cerro y Olimpia de esta época. Mientras el racionalismo decía que el conocimiento es por la razón, el empirismo decía que es por la experiencia. ¿Por qué? Porque en la edad moderna el individuo es el objeto, el que conoce. Ya no es el conocimiento, ya no es algo sobrenatural, sino que es el individuo el que conoce por su propia capacidad. Pero la disputa estaba en cómo el individuo puede conocer. Los racionalistas decían que el individuo podía conocer por su propia razón. Y algo común no se decía que eran todos matemáticos. Por eso, si 2 más 2 es 4, acá en China, en Tacamatapio, quiere decir que la razón es una y que por tanto se puede conocer la verdad a través de la razón, porque la razón es una y la verdad es una. 2 más 2 4. Entonces, eso es una verdad racional indiscutible. Pero el espírita decía, no, la verdad se da por la experiencia. Eh, Como le dije, el racionalismo es una corriente que surge con Descartes en la Edad Moderna, surge en Francia y Alemania, y afirma que el individuo puede conocer la realidad a través de la razón. ¿Por qué? Porque el mundo está estructurado de forma racional. O sea, en el mundo, yo por ejemplo agarro y tiro este lápiz así, este bolígrafo, y el bolígrafo cae hacia abajo, no es que el bolígrafo suba hacia arriba. ¿Por qué? Porque el mundo tiene forma racional. Y todas las cosas que pasan por una razón. Por lo tanto, la realidad puede conocerse a partir de axiomas matemáticos. Y acá sí entramos en cuáles son las características del racionalismo. Primero, confianza plena en la razón humana. La razón humana, el individuo por sí solo puede llegar a conocer la verdad. Imagínense usted la realidad. Imagínense usted eso. El individuo por sí solo, sin ayuda de Dios, sin ayuda de nadie, puede conocer la realidad. Y acá esto tiene relación con lo que vimos en la clase pasada del sujeto de la modernidad. También vemos que la razón es la única facultad que conduce al hombre al conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque la experiencia es engañosa, los sentidos me engañan. Yo puedo ver algo que creo que es pequeño, más cerca y veo que es una cosa enorme. O puedo ver una sombra y decir que es una sombra de algo y miro y es otra cosa. O miro algo de un color y después me doy cuenta que no era ese color, sino que era otro color cuando me acerco más. O miro agua que parece limpia y después veo que está sucia el agua. Entonces los sentidos me engañan. Por eso la razón es el único camino para conocer la verdad, porque los sentidos nos engañan. El socialismo fue fundado por René Descartes, de que vamos a hablar después, y es la filosofía que pone el conocimiento como el tema fundamental en la filosofía moderna, o sea, el tema de cómo nosotros podemos conocer. Y obviamente el racionalismo creía en las ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Eh, las ideas innatas, para que ustedes entiendan, son las ideas que ya están pregrabadas en nuestro cerebro. Las ideas, por tanto, son las ideas verdaderas. Eso vamos a ver cuando Descartes clasifique las ideas. Las ideas verdaderas son las ideas innatas. ¿Por qué? Porque son las ideas que ya están en nosotros. Así como tu computadora viene con Windows o con, no sé, a lo mejor alguno de ustedes tiene Linux o Ubuntu, pero la computadora viene con un programa, un sistema operativo ya instalado que te permite leer texto, te permite hacer diapositivas, entonces todo eso se puede hacer con Windows. Y la idea innata es como el Windows de nuestro cerebro, lo que te permite conocer lo que ya está programado para que vos conozcas.
Ahora hablemos brevemente de la biografía de Descartes antes de entrar en... Descartes nace en La Haye, Francia. Eh, Fue un matemático prominente. De hecho, una de las cosas que aporta la matemática fue que él hizo el plano cartesiano. Creo que todos tienen en el colegio ya tienen un plano cartesiano que te permite latitud, longitud, que es la base de mejoró el tema de la navegación e incluso es la base de nuestro GPS, porque nosotros establecemos coordenadas en base a un plano cartesiano. Entonces, cada vez que ustedes pidan un bol o busquen coordenadas de algo, agradezcanle a nuestro amigo René Descartes. Era un matemático prominente. Descartes estudió con los jesuitas y también estudió con los monjes agustinos. Y esto va a ser muy importante, retengan esto, Descartes estudió con los monjes agustinos. Esto va a ser muy importante para lo que viene después. Con el motivo de guerra, si no me equivoco, creo que fue la guerra de los 30 años, Descartes hace servicio militar y volviendo de la campaña, le sorprende el invierno y tiene que quedarse aislado en una cabaña, solo con una estufa. O sea, como hacía frío, invierno, lo único que él tenía una estufa y sus reflexiones. Entonces ahí Descartes se hace una pregunta en ese invierno sin internet y nada, en ese invierno crudo, no podía ni salir, está solo con su pensamiento, se hace una pregunta muy importante. ¿Cómo yo sé que lo que yo sé es verdadero? ¿Cómo puedo decir que lo que yo sé es verdad? Entonces, durante todo su aislamiento se le empieza a comer la cabeza a Descartes. Y entonces dice, no, soy muy joven todavía para esto. Voy a dejar esta pregunta, voy a guardar y voy a hacer mi investigación y voy a... Entonces después hace y se consolida y Descartes después escribe su obra máxima que se llama El discurso del método, donde justamente se plantea estas cuestiones. Lo interesante es que el discurso del método ni siquiera estaba pensado como un libro de filosofía. El discurso del método estaba pensado como un prólogo para un libro que él quería hacer sobre óptica. Atienda un poco. Vos lees el discurso del método y jamás te pensás que es parte de un libro de óptica. Por supuesto, nunca terminó. Y se quedó esa ahí el discurso del método. ¿Por qué? Porque Descartes primero quería establecer las bases del conocimiento para después entrar en las bases de la óptica y esas cosas. Eh, Descartes adquiere fama como matemático, como filósofo, y es llamado a enseñar por la reina Cristina de Suecia. Ella le contrata como su profesor particular. Se dice que eso fue un suplicio para Descartes porque Descartes estaba acostumbrado a levantarse tarde, se levantaba después del mediodía, eso a veces. No tener un horario muy light. Y con la reina, como los monarcas, ustedes saben que tienen una vida muy ocupada, entonces a veces tenía que enseñar a las 5 de la mañana eso a la reina. Cuando la reina tenía tiempo, tenía que estar ahí. Y aparte, el clima de Suecia dice que no le cayó bien y algunos atribuyen su muerte a una neumonía por el clima y que no le cayó en el horario tampoco, que atribuyó a su muerte por neumonía. Pero sin embargo, hay otros rumores, fuertes rumores, de que a Descartes lo envenenaron y que lo envenenaron los mismos católicos de la iglesia, lo envenenaron, pese a que Descartes era católico también, porque tenían miedo de la influencia que Descartes tenía sobre la reina. Entonces, el rumor es que Descartes murió porque le dieron una hostia envenenada. ¿Y esos rumores, en qué se basan esos rumores? Los rumores se basan en el informe del médico que le atendió a Descartes. El médico que le atendió a Descartes hizo un informe y le dijo a la reina, Majestad, yo creo que a Descartes lo envenenaron. Y la reina, como no tenía evidencia, no tenía prueba, dijo, bueno, vamos a hacer una investigación, pero mientras tanto mantener esto en top secret. Y se quedó ahí el informe del médico y como nunca se pudo llegar a nada, nunca se digo, o sea, pero hay, son rumores basados en premisas bastante serias de que a Descartes lo mataron. Y lo que se cree, o lo que dice lo que se decía en la época es que se le mató con una hostia envenenada. Se fue a comulgar y le dieron una hostia envenenada y
Eh, Así, según los rumores, asesinaron a Descartes por miedo a la influencia que él tenía sobre la reina. Pero, obviamente, nosotros no podemos afirmar o negar o refutar esa hipótesis. Solamente podemos decir que es una hipótesis muy plausible que Descartes haya muerto envenenado. Sí, él era creyente. Y de hecho, eso de creyente se va a notar en su filosofía, como vamos a ver más adelante. Pese a que fue el padre de la filosofía moderna, junto con Francis Bacon, Descartes no se pudo desprender de todos sus prejuicios religiosos. Bueno, entonces, ¿cuál es el principal problema de Descartes? ¿Cómo yo sé que lo que yo sé no es? Entonces, para eso Descartes primero tiene que establecer, para saber si lo que conoce o no es falso o verdadero, primero tiene que establecer unas reglas del método. Acá estamos. Las reglas del método. ¿Y cuáles son esas reglas del método? Primero tiene que tener unas reglas para empezar a ver, a conocer y ver si lo que conoce es falso o verdadero. Entonces, ¿cuáles son las reglas que establece Descartes? Primero establece la regla de la evidencia. No admitir como verdadero algo que no sea evidente. Es decir, vos tenés que admitir como verdadero las ideas claras y distintas. Las ideas que son evidentes en sí mismas. Después la siguiente regla es el análisis, que es dividir el problema o la dificultad en partes como te es posible. Después de la síntesis, ordenar ese pensamiento de lo más simple a lo más complejo. Y finalmente es la numeración, que es revisar para ver que no te equivocaste en nada. Como ustedes pueden ver, apreciar por estas reglas del método, Descartes era matemático y pensaba como matemático. Entonces las reglas del método cartesiano se basan en el método matemático. Cuando vos te toca un problema en matemáticas, ¿qué haces? Primero ves la evidencia. Primero buscas cuál es la evidencia, lo evidente en el problema. Juancito tiene 3 manzanas y le dio 2 a María. ¿Cuántas manzanas? Después analizas, haces un análisis, dividís. Juancito tiene 3 manzanas y dio 2, dividí en parte el problema. Después ordenás, 3 menos 2 es una resta, por tanto tiene que ir, la resta va de mayor cantidad a menor cantidad. Y después corroborar que tu resultado esté bien. O sea, Descartes, cuando hablaba del método, a diferencia de Galileo, que era ya un método más de la física, vamos a decir, Descartes tenía un método más de las matemáticas. En esta época, nosotros ya hablamos el año pasado del tema de lo que yo siempre llamo la niña bonita de las ciencias. Siempre hay una ciencia que predomina. Así, por ejemplo, en la antigua Grecia, la niña bonita de la ciencia era la filosofía, porque era la ciencia superior. La filosofía porque era la ciencia holística, general, que abarcaba todo y que iba hasta los últimos principios. En la Edad Media, la niña bonita de la ciencia fue la teología, porque era la ciencia del conocimiento verdadero que es Dios. Ahora en la Edad Moderna, la teología fue sustituida por otra niña bonita que es la matemática. La matemática con Newton después va a ser sustituida por la física. Y la física, ahora, desde la década del 70 por el siglo pasado, como vimos en clase de historia de la ciencia, la física está siendo sustituida por una nueva niña bonita ahora que es la biología. Entonces, estamos en esta época, estamos en el auge de la matemática, donde la matemática era la ciencia que podía explicar todo. Entonces, obviamente, tiene lógica decir que si la matemática es la ciencia que puede explicar todo, tiene lógica que usemos los métodos los matemáticos para explicar la realidad. Acuérdense que en esta época, Galileo, por ejemplo, Galileo que unos siglos antes que Descartes,
decía que el universo está escrito en lenguaje matemático. Y Descartes pensaba igual que Galileo. Solo que Galileo era más experimental. Descartes directamente rechazaba la experimentación y hablaba de conocimiento puramente racional. Ahora, una vez que establecimos las reglas del método, tenemos que irnos al por qué dudamos. Y acá entramos en los motivos de duda. ¿Por qué dudamos? Primero dudamos por los sentidos. No podemos fiar en los sentidos porque los sentidos nos engañan. A veces las cosas parecen una cosa y parecen otra cosa. ¿Cuántas veces ustedes no comían algo que parecía rico y era asqueroso? No, no hacía experimentos. Rechazaba la... O sea, hacía experimentos pero más de índole matemático. No hacía experimentos así de... eh, Entonces, los sentidos me engañan. Yo no puedo fiarme de los sentidos porque son engañosos. ¿Cuántas veces, como dije, cuántas veces ustedes no probaban una cosa que parecía rica y no era rica? ¿O cuántas veces no vieron una cosa que era diferente a lo que pensaban que era? O compraban una cosa que les parecía linda y después ya no les pareció más tan linda. Entonces, los sentidos nos engañan, no podemos fiarnos en los sentidos. Otras veces, otra cosa de la que el motivo de duda es el mal uso de la razón. Muchas veces nosotros usamos mal nuestra razón, cometemos errores y ya sea por prejuicios propios o eh, por que no enseñaron con prejuicios. Eh, por ejemplo, un tiempo se enseñaba que el huevo era malo porque tenía colesterol. Ahora se sabe que hay lo que se le llama vulgarmente colesterol bueno y malo, y que el huevo, de hecho, el huevo es uno de los alimentos más completos, junto con la leche. Entonces, esos prejuicios muchas veces condicionan nuestro aprendizaje. Eh, por ejemplo, antes se enseñaba que las neuronas del cerebro no se reproducían, o sea, no se podían duplicar. Hoy se sabe que sí las neuronas se reproducen, no a gran escala como las células de los músculos, por ejemplo, pero las neuronas sí se reproducen, sí se responden las neuronas de nuestro cerebro. Y así, hay muchas cosas que se creían antes por prejuicio o por cosas que no resultaron ser así. Eh, no sé qué otro ejemplo les puedo dar. Ah, muchas cosas que, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, seguramente piensan que un pterodáctilo es un dinosaurio. Un pterodáctilo es un reptil emparentado con los dinosaurios, pero los pterodáctilos no son dinosaurios. Los pterodáctilos ni los reptiles marinos no son dinosaurios. Los dinosaurios son de la familia de los sauriscos que tienen huesos huecos. De hecho, un reptil marino está más emparentado con un cocodrilo que con un dinosaurio. Y una gallina está más emparentada con un dinosaurio que con un cocodrilo. Entonces son prejuicios que nos enseñan mal. Y ya sea por prejuicios nuestros personales o porque nos enseñan mal, nosotros aprendemos mal. Exactamente, el ejemplo perfecto, el geocentrismo. Se enseñaba que el Sol, la Tierra era el centro del universo y que el Sol, pero después vino un tipo llamado Copérnico, al que le respaldó otro tipo llamado Galileo, y dijeron que no, que la Tierra no era el centro, que era el Sol. Y este es un ejemplo normal de uso de la razón. ¿No? La iglesia, por prejuicios, se adhirió a una teoría científica y estaba desfasada, que era la teoría aristotélico-ptolomeica. Porque como vimos el año pasado en la historia de la ciencia, no es que la iglesia, no era, el conflicto no era ciencia versus religión, o sea, no era tanto así, sino que era un paradigma científico versus otro paradigma científico, el paradigma aristotélico-ptolomeico versus el paradigma copernicano. Pero ¿qué pasa? La iglesia por cuestiones religiosas, por prejuicios religiosos, se adhirió más al paradigma ptolomeico.
El siguiente motivo de duda es la no distinción entre el sueño y la vigilia. Este es un tema muy popular, el famoso ¿cómo sabes que lo que estamos viendo no es un sueño? De hecho, en esta misma época es Calderón de la Barca escribió una novela de esa temática, La vida es un sueño. También este tema está relacionado con el mito de la caverna de Platón y está relacionado incluso con Matrix y esas cosas. Y de cómo sabes que lo que está viviendo es verdaderamente real. Entonces Descartes decía, ¿cómo vos distinguís un sueño de la vigilia? ¿Nunca le pasó a ustedes que se despertaban así? Ah, había sido, estaba soñando. Entonces, ¿cómo vos sabés que estás dormido o estás despierto? Sobre todo para ir como Descartes, que como les dije, a veces se despertaba después del mediodía eso. Entonces, todos estos motivos son para... Sí, exactamente, Gabriel. Todos estos motivos son para dudar, pero sin embargo hay algo que Descartes todavía no puede hacerse, que es de las mismas matemáticas. ¿Por qué? Porque aunque mis sentidos me engañen, 2 más 2 va a seguir siendo 4. Aunque yo use mal mi razón, 2 más 2 va a seguir siendo 4. Aunque yo esté despierto o esté dormido, 2 más 2 va a seguir siendo 4. Entonces Descartes tiene que inventar algo para dudar de todo, algo que le haga dudar de todo. Y ahí inventa la duda hiperbórica, hiperbórica que es exagerada. Y también se le conoce como la hipótesis del genio maligno. ¿Qué es el genio maligno? Como le dije, de lo único que no puede dudar es la verdad de las matemáticas. Por eso Descartes tiene que inventar la hipótesis de un ser poderoso que se dedica a engañar. Perdón, me viene alguien ahí, Cristian. Entonces Descartes inventa, ¿qué pasa si hay un ser poderoso que nos está engañando? Que todo lo que yo veo no es más que una ilusión de un demonio, un ser poderoso que se dedica a engañar. O sea, cuando yo veo 4, yo veo acá 4, 2 más 2 son 4, pero ¿qué pasa si es un genio maligno que me engaña? Que en realidad 2 más 2 son 5 y que por el engaño yo veo un 4. Yo razono que es 4. Entonces ahí sí yo puedo dudar de todo, porque si el genio maligno me engaña, todo lo que yo razone, todo lo que yo vea, todo lo que yo oiga, todo lo que yo escuche, todo lo que yo viva, puede ser una mentira. Y ahí sí, ahí trata de ver el tema de la Matrix y que podemos vivir en una cosa que no es real y todas esas. eh, entonces ahí Descartes dice, tenemos que dudar de todo. Pero la duda de Descartes no era escéptica, sino que la duda de Descartes era metódica. Entonces, ¿cómo Descartes se deshacía el genio maligno? Con eh, la idea del yo. ¿Por qué? Porque yo puedo dudar de todo, pero hay algo de lo que yo no puedo dudar y es que estoy dudando. Aunque mis sentidos me engañan, mis sentidos me están engañando a mí. Aunque yo mal use la razón, soy yo el que está mostrando la razón. Aunque no distinga el sueño de la vigilia, soy yo el que está despierto o está dormido. Y aunque haya un genio maligno que me engañe, ese genio maligno tiene que estar engañando a alguien que es a mí. Entonces quiere decir que hay una verdad indudable que es que yo pienso y que yo existo. Entonces ahí viene el famoso cogito ergo sum, que es el pienso luego existo. Como les dije la clase pasada, el yo es la raíz fundamental de la filosofía moderna. Entonces Descartes dice, hay una cosa a la que yo no puedo dudar que es mi propia existencia. Recuerda que le dije que es importante que Descartes haya estudiado con los agustinos, bueno, por esto. Este cogito ergo sum, Descartes lo quita del famoso Synfalium Sum de San Agustín. San Agustín también un tiempo cayó en un periodo de escepticismo, en donde no sabía qué era la verdad, pero después se dio cuenta que él estaba buscando una verdad.
Eso quiere decir que hay una verdad que es que él busca la verdad y que su interior anhela una verdad. Por eso la verdad lo tiene que buscar dentro tuyo. Y ese es el sin fayusum. Vos podés fallar, pero la verdad es que vos estás buscando una verdad. Y Descartes toma eso y el sin fayusum se transforma en el cogito ergo sum. Sí, estudió con los jesuitas y con los monjes agustinos. Con los dos estudió. Y eso, por eso yo siempre recito eso, porque siempre se les cita a los jesuitas nomás, y pocos se suele ignorar el hecho de que Descartes también estudió con los monjes agustinos. Entonces, Descartes se topa con una verdad indudable que es el famoso, hay algo que no puedes dudar, que vos existís. Entonces, la primera verdad es a partir de tu razón. La primera verdad que encuentra Descartes, y esto es fuerte, la primera verdad que encuentra Descartes es el sujeto, el yo. Por eso hablamos de que en la clase pasada que el yo es importante, el yo del liberalismo, el yo de Descartes, todos son el eje de una misma, es el individuo, la libertad del individuo. El individuo que con el solo uso de su razón puede descubrir la realidad. Ese es el yo de Descartes. Ahora, este yo se topa con un pequeño problema que es que no puede salir del yo. Eso es que después con Berkeley vamos a ver que se llama solipsismo. Yo pienso, luego existo, y hay una verdad indudable que yo existo, pero después ¿qué? ¿Qué más cosas puedo conocer? Porque la única cosa que tengo certeza es mi yo, y cómo salgo de ese yo. Y para eso tenemos que recurrir a un viejo conocido que es la idea de Dios. Si bien esto parece muy medievalista, hay que tener en cuenta que Descartes no parte sino que parte del individuo para llegar a una idea de Dios. Entonces las pruebas de Dios de Descartes siempre parten del yo. La primera prueba de existencia de Dios que tiene Descartes es en... Sí, exactamente, criterio de autoidentidad. Descartes dice, encuentro en mi mente la idea de Dios, pero el problema es que yo soy un ser finito y la idea de Dios es algo infinito. Por tanto, la idea de Dios no puede venir de mí, porque lo infinito no puede caber en lo infinito. Así como un 11 no puede caber en un 5. Piensen ustedes que Descartes es matemático, Descartes piensa en términos matemáticos. Para Descartes, Dios es ante todo una sustancia infinita. ¿Y cómo lo finito puede concebir lo infinito? No puede. A menos que esa idea esté ya programada en mí. Que sea una idea innata y por tanto verdadera. Descartes habla de tres tipos de ideas. Las adventicias, que son las que vienen de afuera. Por ejemplo, yo miro ahora este bolígrafo negro, es una cosa que me viene de afuera, una idea de afuera, la idea de bolígrafo. Después vienen las ideas facticias, que son ideas ficticias, por ejemplo, el unicornio, una idea facticia que yo junto dos ideas adventicias o el Pegaso, junto le da un caballo y un pájaro y hago un Pegaso. La sirena, una mujer, un pez, sirena. Unicornio, caballo con cuerno, unicornio. Caballo rinoceronte, unicornio. Entonces, y las ideas innatas, que son las ideas que ya están programadas en mi cerebro. Y las únicas ideas verdaderas son las ideas innatas, porque son las ideas claras y distintas. Y acuérdense el criterio de evidencia, no admitir nada que sea claro y distinto. Las ideas adventicias no son verdaderas porque vienen los sentidos me engañan. Las ideas facticias no son verdaderas porque son de ficción, o sea, son cosas que yo invento en mi mente. Y las ideas innatas sí son verdaderas porque ya están programadas en mi mente. Por tanto, si yo como ser finito tengo una idea de infinito, quiere decir que estoy basándome en una idea innata, por tanto es verdadera. La siguiente prueba es, tengo la idea de un ser perfecto y sé que yo existo, pero ¿de dónde viene mi existencia? Mi existencia no puede venir,
Eh, podemos decir que sí. Sí, porque Platón y Sócrates eran innatistas, o sea, que querían que concebir que la verdad estaba dentro de vos. No, de hecho los empiristas negaban la idea innata. Para los empiristas no había nada en nuestro cerebro, no había ni un Windows, nuestro cerebro era vacío, era una tabula rasa y nosotros vamos llenando con la experiencia. Bueno, entonces yo tengo la idea de Dios, yo sé que yo existo, pero ¿de dónde viene mi existencia? Y bueno, viene de mi mamá y de mi papá. No, no es lo mismo. Inmanente quiere decir que está afuera. Innato es que está dentro tuyo ya. Entonces, si yo existo, y es indudable que yo existo por lo que ya vimos, ¿de dónde viene mi existencia? Bueno, viene de papá y mamá. ¿Pero de dónde viene la existencia de papá y mamá? Entonces ahí tiene que haber algo que nos dé la existencia. Por eso, la idea de Dios, un ser perfecto que da la existencia a las cosas imperfectas. Y también la idea de lo perfecto viene. Y por último, todo lo que se concibe clara y distintamente existe. O sea, todas las ideas claras y distintas son ideas evidentes y por tanto existen. Y la idea de Dios es una idea clara y distinta, por lo que acabamos de ver en el punto uno. Por tanto, debe Dios existir necesariamente. Así Descartes prueba la existencia de Dios. Entonces, al existir Dios, quiere decir que no puede existir el genio maligno. ¿Por qué no puede existir el genio maligno? Porque si existe Dios, tiene que ser perfecto. Y si tiene que ser perfecto, tiene que ser bueno. Si Dios es malo, no sería perfecto, por lo tanto no sería Dios. Por tanto, no puede existir genio maligno porque Dios bueno no puede permitir que alguien me engañe. Por tanto, la realidad existe. Entonces tenemos tres tipos de sustancias. La sustancia pensante, el yo, el sujeto pensante, el yo que piensa. La sustancia infinita, que es Dios. Y la sustancia extensa, que es el mundo exterior, lo corpóreo. Entonces, para Descartes, esta es la total realidad. Sustancia pensante, sustancia infinita, sustancia extensa. Ahora, acá tenemos un problema, que es el problema de la sustancia. ¿Por qué? Porque sustancia es lo que es en sí y no en otro. Pero si estas tres cosas son en sí, ¿cómo nos comunica con otro? Voy a poner un ejemplo. Si yo soy sustancia pensante, pero mi cuerpo es sustancia extensa, ¿cómo mi pensamiento le puede mover a mi mano? ¿Cómo yo pienso mover tus dedos y mi cerebro puede mover mi dedo? Si son dos sustancias distintas. Vos me puedes decir, profe, pero tu pensamiento mueve el impulso eléctrico. Sí, pero una cosa es el impulso eléctrico, tu pensamiento es otra cosa. ¿De dónde sale tu pensamiento? Bueno, ahora sí sabemos que son impulsos eléctricos, ¿verdad? Pero el impulso eléctrico son la manifestación material de tu pensamiento. ¿Qué es tu pensamiento? ¿Cómo lo que yo pienso se puede traducir en impulso eléctrico que mueve mi mano? Y ese es el problema de las sustancias. Y es un problema que, por ejemplo, un seguidor de Descartes, Malebranche, racionalista como Descartes, decía que Dios mueve. O sea, que yo pienso, muevo mi mano y Dios hace que se mueva mi mano. Eso se llama Malebranche, que Dios intercede entre el cuerpo y el alma. O sea, básicamente, pero eso tiene, sí, exactamente, un problema dualista. Porque el alma puede algo espiritual y el cuerpo algo, y no hay nada físico que permita que yo maneje. O sea, ¿cómo hace mi alma no espiritual para manejar un cuerpo físico? ¿Cómo hago yo para moverme? Si pensamiento y cuerpo son dos cosas distintas. Bueno, entonces Malebranche decía que Dios hace que nos movamos, que yo pienso, quiero mover mi mano y Dios hace que yo mueva mi mano. Pero esto tiene problemas. Uno, anula la libertad humana porque somos básicamente marionetas de Dios. Exactamente, hay que esperar a Kant. El segundo problema que va con esto es que, ¿qué pasa entonces cuando alguien mata? Dios acaso, yo pienso así, quiero agarrar el cuchillo y meterle 20 puñaladas a este pelotudo.
Entonces Dios dice, bueno, y Dios hace que yo agarre el cuchillo, porque acuérdate que Dios hace que nos movamos. Entonces quiere decir que yo no soy el asesino, que es Dios. Porque yo pensé, pero Dios es el que hizo que yo agarre el... Por eso la teoría de Malebranche no sirve. Entonces, ¿cómo Descartes soluciona esto? Y bueno, Descartes, aparte de ser, a pesar de que era racionalista y que es matemático, Descartes estaba al tanto de los descubrimientos científicos en esa época. Y esa época fue una época grande de avances científicos. La medicina estaba full en esa época. Acuérdense que las armas de guerra, las armas de tiro, hicieron que las medicinas avancen mucho. ¿Por qué? Porque tenías que sacar, curar balas, eso. Entonces, aparte que el estudio del cuerpo ya no era más tan mal visto como en la época del pobre Leonardo, que casi lo matan por estudiar el cuerpo humano, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con Descartes? Descartes estaba al tanto de los avances de su época, y en su época hubo grandes avances. En su época se descubrió la circulación de la sangre, los espermatozoides y, entre otras cosas, la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que tenemos acá en nuestro cerebro, que es la glándula impar, y en la época de Descartes se descubrió, pero no se sabía para qué servía. Entonces Descartes dedujo de como era un órgano impar y un órgano que tenía función conocida, Descartes dijo que la glándula pineal era como el router de nuestro internet y hace que comunique nuestro cuerpo con nuestra alma. Entonces yo pienso mover mi mano y a través de la glándula pineal capta la señal de mi alma, y así como el router capta la señal de internet y hace que yo pueda abrir esta pestaña y esté hablando con ustedes. Así Descartes soluciona el problema de la sustancia con el tema de la glándula pineal. Hoy sabemos que la glándula pineal no es eso, sino que sabemos que la glándula pineal sirve para regular la estatura y la memoria afectiva, entre otras cosas. Pero en la época de Descartes no se sabía, entonces Descartes se basó en eso. Y eso va a generar todo un debate del tema de la sustancia que después vamos a ver con Spinoza y con Leibniz. Como ya spoileó Melissa, Descartes cae en el dualismo. El hombre es dual, es formado por cuerpo, sustancia extensa, y alma, sustancia pensante. Eh, Alma y cuerpo son dos sustancias distintas que interactúan a través, como le dije, la glándula pineal, una glándula que se encuentra en el medio del cerebro. Por tanto, el cuerpo es solamente un mero vehículo eh, del alma, y nosotros, Descartes, como todo cristiano, era dualista, y entonces salvaba así la tradición cristiana. Ahora, lo interesante cuando llegamos a la filosofía de la naturaleza, eh, en esta época se pone de moda la noción mecanicista de naturaleza. O sea, en la época moderna, ya con los grandes avances científicos, se empieza a considerar la naturaleza como un mecanismo. La naturaleza era como una especie de relojito que funcionaba perfectamente. Si ustedes ven un reloj, van a ver que son varios engranajes entrelazados que hacen que se muevan las manecillas a un ritmo preciso. Y así la naturaleza, el cosmos, era como un reloj. Los planetas se movían a un ritmo preciso, lo que hacía que nosotros tengamos un clima preciso, que las estaciones se den de forma precisa y que todo sea matemáticamente preciso calculable. La naturaleza era una máquina. Y Descartes no era ajeno a esa concepción mecanicista de la naturaleza. Esta concepción va a ser la moda hasta el romanticismo, que van a suplantar por la noción de naturaleza viva, ¿verdad? Pero en la época de Descartes la naturaleza era un mecanismo, era un reloj. Era algo medible, calculable, cuantificable, y era una máquina perfecta. Para Descartes, la naturaleza es ante todo sustancia extensa, por eso era mecanismo. Sin embargo, Descartes, como cristiano, como hombre de Dios que era, él no quiso incluir al hombre entre la naturaleza. El ser humano es diferente porque el ser humano tiene alma. Entonces el ser humano no es un robotito, no es un mecanismo como los planetas. Entonces el ser humano es un ser vivo, un ser con alma, un ser con conciencia, un ser moral, un ser todo lo que quieras. Eh, Eso es el ser humano. Eh, y esto es interesante porque Descartes decía que el ser humano, al ser pensante y ser racional, tiene la sustancia pensante del yo. Por eso el ser humano tiene alma. Ahora, para Descartes, por ejemplo, los animalitos no tenían alma.
Los animalitos son, para Descartes, son robotitos perfectos creados por Dios. O sea, Descartes le veía a un gatito así que maullaba y decía, ah, qué linda máquina. Dios es un ingeniero genial, excelso, decía Descartes cuando veía a un gatito. La próxima vez que ustedes se reúnan con sus amigos, sin burlarme de los vegetarianos, la próxima vez que ustedes se reúnan con sus amigos vegetarianos y les pregunten por qué vos comes asado, díganle que según Descartes, ellos son maquinitas perfectas, no tienen alma, entonces vos puedes comer tranquilamente tu chuleta de cerdo o de vaca o de... puedes decirle eso a sus amigos vegetarianos, fundamentarse con Descartes y que los animales son robotitos creados por Dios y que entonces no hay problema en comer animales porque son robotitos, son maquinitas perfectas. Para Descartes los animales carecían de alma. El ser humano sí, porque es racional y pensante, el ser humano tiene alma. Y así Descartes salva el dualismo cristiano y salva, y entonces ya cree que se vaya al cielo cuando se muera y todas esas cosas. Eh, por supuesto, Marx, filósofos como Marx, critican esto porque para Marx Descartes fue materialista, pero después se quedó a medio camino porque no aplicó eso a su antropología. Entonces Marx señala ese error en Descartes. Nosotros vamos a hablar después de otro filósofo de la Ilustración llamado Etienne de la Mettrie, que sí llevó a los Descartes a su última competencia. Y Etienne de la Mettrie, que era filósofo y médico, escribió un libro que se llama El hombre de máquina, que ahí en ese libro la Mettrie dijo lo que Descartes no quería decir, que los humanos también somos robotitos. Para la Mettrie no solo los animalitos eran robotitos, sino que los humanos también éramos robotitos. No había alma, no había nada. Nosotros somos maquinitas y cuando la máquina falla, dejamos de existir, se funde la máquina y sigue el curso, el ciclo de la vida. La Metri llevó el pensamiento de Descartes a sus últimas consecuencias. Ya hablaremos de él en otro capítulo. Ahora, hablemos un poco de la ética de Descartes. Eh, Descartes tenía ciertos preceptos éticos, así, no, tampoco hizo una ética muy... pero tenía ciertos preceptos éticos. Por ejemplo, la conveniencia de regirse por las leyes y las tradiciones, lo cual suena contradictorio a una persona que cuestionaba todo, ¿verdad? Que hablaba de dudar de todo, pero él hablaba de que es práctico, si vos vivís en una sociedad, es para vivir en esa sociedad es práctico respetar las tradiciones de la sociedad. Si vos te vas a vivir a Japón, por ejemplo, y sabes que los japoneses son hacen mucho y cambian la puntualidad, no vas a vos aparecerte en un trabajo, en tu trabajo en Japón, no te vas a aparecer a las 8 de la mañana cuando tenés que estar a las 7, ¿verdad? Si vos sabés que los japoneses son muy puntuales, por eso vos tenés que, para convivir, tener que respetar las costumbres y tradiciones del pueblo. Es como cuando vos te vas a una farra y la gente está hablando de reggaetón en fútbol y vos decís que qué ritmo tan banal, que, o sea, obviamente no vas a caer bien. Vos tenés que ser consciente que estás en un contexto de farra y que la gente escuche esas cosas. Por eso Descartes dice, tenés que siempre convenientemente regirte por las leyes y tradiciones, respetar las creencias y tradiciones de los pueblos de la región donde estás. Obviamente eso también incluye respetar la religión. No te vas a ir a Afganistán a decir no sé, Alá es una mierda, no vas a hacer eso, te van a matar. Tampoco vas a estar ubicado en una iglesia protestante con una imagen de un santo ahí aguante la Virgen María, no vas a estar ahí diciendo, ¿por qué? Porque vas a caer mal, ¿no? Y no le vas a llegar a convencer a nadie, vas a quedar como un idiota. Es como esa gente de otras religiones que se va a Cacupé y no la adores a la Virgen, es el diablo y no sé qué, no le vas a convencer a una persona que está dispuesta a caminar no sé cuántos kilómetros para llegar a... Entonces respetá nomás. Por supuesto también Descartes hablaba de tener una conducta moderada, eso te va a ayudar a vivir mejor en sociedad. Y también Descartes decía que hay que tener firmeza en las decisiones. No tenés que ser dubitativo, tenés que ir a lo que querés. Esas son las normas generales de la ética de Descartes. En política, Descartes como racionalista decía que los hombres somos capaces de razonar y tener los individuos, podemos construir gobiernos. Normal, su individualismo. Acá se están cimentando las bases del liberalismo. Todavía no, eso vamos a llegar con logros y nada de eso, pero se empieza.
Pero acá Descartes sí se desprende un poco de los liberales en el sentido que Descartes decía que eh, el Estado tiene que ser una obra pensada, o sea, tiene que ser un producto racional. Como todo tiene que ser, el Estado tiene que ser algo racional. Por tanto, Descartes decía que es mejor que sea construido por, es preferible que sea bien construido por una persona que sabe a que sea construido por varias personas que no saben. Y ponía el ejemplo de una obra arquitectónica. Eh, el mejor gobierno es mejor un gobierno de pocos, pero bien hecho, a un gobierno de muchos, pero mal hecho. Como le dije, tiene que ser, la política tiene que ser una obra racional y debe ser, por tanto, hecha por sujetos racionales. Y Descartes hacía incluso una analogía con las casas. Igual que una casa hecha por una sola persona que entiende es mejor que hecha por mucha gente que no entiende. Las leyes también son mejor cuando son hechas por gente, por pocos que entienden que por muchos. Decía Descartes, es mejor un gobierno de pocas leyes pero buenas a de muchas leyes pero malas. Que es lo que estuvimos discutiendo, por ejemplo, nosotros en nuestra constitución. La constitución estadounidense tiene pocas reglas. Son pocos artículos. Pero hasta ahora, por supuesto, con sus enmiendas y con sus adaptaciones, la constitución estadounidense rige hasta ahora. En cambio, nuestra constitución ya está quedando obsoleta, teniendo mucho más artículos de la constitución norteamericana. Entonces, Descartes decía, es mejor pocas leyes, pero buenas, a que muchas leyes, pero malas. Los hebreos tenían 10 mandamientos nomás, la ley de Moisés. Entonces, Descartes decía, en resumen, Descartes decía que la política tiene que ser una obra hecha por gente racional y que es mejor que sea bien hecha a que haya muchos y que hagan todo mal. De hecho, a veces para Descartes muchos legisladores son contraproducentes porque se van a empezar a pelear entre sí. No, no, que a mí no me gusta esto, no, que hay que cambiar esto, la cuestión, no, que pena de muerte, que sí, que pena de muerte, que aborto, que no aborto. Mejor que haya pocos legisladores, pero que sepan lo que hacen, a que haya muchos legisladores que no saben y se peleen todo entre ellos. Esa es la visión de Descartes. Como ves, no es tan absolutista como Hobbes, pero todavía no llegamos a la democracia, porque ya le da más margen al individuo, pero otra vez dice que vamos a dejar a los que saben un poco. Entonces todavía no Descartes, no podemos decir que Descartes sea un demócrata. Podemos decir que es demócrata en el sentido de que es la base de la filosofía política donde el individuo tiene primacía, pero no podemos decir que es demócrata porque es otra vez al final así, que la gente racional gobierne racionalmente, otra vez, que el que sabe haga. En ese sentido se parece mucho en parte se parece mucho a Platón, el gobierno de los que saben. Y con eso terminamos Descartes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, Sí, en cuanto a su ética, él expone así en... ¿Se me escucha bien, profe? sí. Profe, quería hacer una consulta respecto a la ética de Descartes. Él expone así en un libro específico Eh, de eso, ¿o no? no me acuerdo, creo que en uno de sus tratados da esa base de poquitas reglas, no, no hace una ética de Descartes como tal, pero esas poquitas reglas están en uno de sus Ah, ya. tratados, están esas reglas, están en uno de sus tratados. Entiendo, profe. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de despedirnos, les comento que el examen va a ser hasta la clase anterior. Este ya no va a entrar más en el examen. Gracias, profesor. Y que los videos ya están en YouTube. Y los Gracias, profe. materiales ¿Y el también ya están próximo lunes todos. sería entonces? ¿Qué? Todos los materiales ya están y los videos ya están en YouTube. Falta nomás subir los videos a la hora, pero ustedes ya pueden ver desde YouTube.
Muchas gracias, profesor. Dale. Profe, ¿y la guía de estudio, profe, va a poner? Sí, voy a mandarle a usted la guía de estudio. Bueno, gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, profesor.